quiero enfatizar que el gobierno constitucional no es una organización más del exilio, no es un partido político, sino es una entidad gubernamental, legal y legítima que emana de nuestra Constitución Democrática de 1940, que tiene un mecanismo de sucesión de la presidencia, como aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando asesinaron al presidente Kennedy, había una sucesión. El vicepresidente fue juramentado como presidente, ¿verdad? Bueno, en Cuba era igual, tenía un mecanismo de sucesión. Estaba el presidente, el vicepresidente, presidente del Congreso, que aquí también existe, y entonces había otro sucesor en caso que esos dos sucesores no existieran por un accidente o cualquier cosa. Salía del Poder Judicial, del escalafón del Tribunal Supremo, el magistrado más antiguo que fuese nombrado sería el sucesor de la presidencia, pero interinamente, nada más que por 18 meses, y entonces él convocaría elecciones en 90 días para celebrar en 18 meses. Entonces, basado en ese mecanismo, es que existe el gobierno de transición, porque el gobierno de transición fue hacia atrás, hasta el último periodo constitucional que tuvo Cuba, que fue el del doctor Carlos Prío Socarrás, que fue sacado del poder por la dictadura de Batista, violando la Constitución. Entonces Fidel Castro se aprovechó de ese mecanismo, y de ese problema, mejor dicho, y le prometió al pueblo cubano restablecer el hilo constitucional con la revolución que él inventó, pero que nadie sabía que Fidel Castro estaba mintiendo. Cuando él llega al poder, no hizo lo que él había prometido al pueblo, que era restablecer el hilo constitucional, sino que vuelve a violar la Constitución por segunda vez y establece una dictadura comunista hasta el día de hoy. Pero la Constitución nuestra, aunque fue violada por Batista primero y Castro después, nunca fue abrogada por un Congreso electo por el pueblo, por lo tanto está vigente y tiene el artículo 149 que establece esa sucesión que yo le expliqué antes, y en eso está basado. Entonces, en 24 de febrero del 95 se proclamó y se juramentó el primer presidente constitucional en el exilio, que fue el doctor José Morel Romero. Él fue proclamado en Tampa, en el Parque José Martí de Ybor City, en Tampa, y él, que había sido el magistrado más antiguo, estando ya en la presidencia, dijo: voy a establecer el mecanismo de sucesión que me proclamó a mí, para cuando yo muera, ese mecanismo continuara. Entonces lo que hizo fue, basado en el artículo 180 de la Constitución de 1940, estableció un nuevo escalafón de nuevos magistrados, que él mismo lo nombró, porque la Constitución le daba la facultad a él, como dice la propia Constitución, de poder nombrar nuevos magistrados. Y entonces así se estableció el nuevo escalafón del Tribunal Supremo, y desde entonces, desde 1995 al presente, hemos tenido 5 sucesores presidenciales constitucionales para restablecer la democracia en Cuba. Queremos una democracia ordenada, donde no haya problemas, que no le causemos problemas a los Estados Unidos, que es nuestro aliado y nuestro vecino más cercano. Queremos tener unas buenas relaciones, como siempre tuvimos con los Estados Unidos, porque los Estados Unidos siempre fue un buen vecino, que el intercambio comercial que tenía Cuba con Estados Unidos era formidable. Teníamos precios preferenciales de la industria azucarera, que era la principal de Cuba. Estados Unidos nos compraba el azúcar a un precio preferencial.
y nosotros le vendí, o sea, y Estados Unidos nos vendía a nosotros los electrodomésticos, los carros, todas las cosas para la cocina, todo ese tipo de cosas lo comprábamos de Estados Unidos más que ningún otro país del mundo. Era un intercambio excelente. Entonces queremos volver, queremos primeramente sacar del poder al régimen castrocomunista con la ayuda del pueblo, por supuesto, y con algunos militares que están descontentos con el régimen, que han visto que ese cambio es necesario, porque en realidad ellos también tienen familia, los militares, y ellos son parte del pueblo cubano. Queremos evitar también un éxodo masivo de cubanos a Estados Unidos, porque esa es una de las cosas que Estados Unidos teme, que si hay un cambio en Cuba, que se va a desestabilizar el área y que va a haber un éxodo masivo. No, el gobierno constitucional va a evitar un éxodo masivo. Lo va a evitar por todos los medios. Porque una vez que esté en funciones, les va a ordenar al ejército que va a estar de acuerdo con el cambio a la democracia, que no permitan que nadie salga desordenadamente, como está pasando en la frontera en estos momentos, desgraciadamente aquí entre México y Estados Unidos. Eso el gobierno constitucional se compromete a evitar que eso suceda. Lo que queremos es restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales con los Estados Unidos de la misma manera que existieron siempre, porque fueron nuestros mejores vecinos. Cuba prosperó enormemente debido a ese intercambio que existía entre los dos países. Como parte de la historia, quiero decirle que en el año 1958, que fue el último año antes de llegar al poder del comunismo en Cuba, Cuba se colocó entre los 3 primeros lugares en América Latina, economía y educación. Y eso se debió al intercambio comercial con Estados Unidos. Fue una prosperidad económica tremenda. Y también que teníamos en vigor nuestra constitución democrática de 1940, que era una constitución que ayudó mucho al progreso económico del país. Entonces, el gobierno de transición se establece con el único objetivo, como ya le expliqué antes, de regresar al hilo constitucional que se perdió por las violaciones de Batista y de Fidel Castro a la Constitución de la República. Y entonces existe una estructura de gobierno con los 3 poderes. Tenemos en el Poder Judicial, tenemos abogados dentro de Cuba que se están preparando desde el punto de vista jurídico para asumir la responsabilidad del Poder Judicial. Y ya eso lo tenemos. Entonces, el Congreso de la República, que fue disuelto por la tiranía castrocomunista en el año 59, vamos a utilizar los municipios de Cuba como un consejo legislativo asesor que va a funcionar en los 18 meses de la transición, equivalente al Congreso. Pero no van a poder legislar porque no fueron electos por el pueblo, pero sí pueden asesorar al presidente constitucional en lo que se refiere a la parte de legislativa, porque van a representar a los municipios, todos los municipios de Cuba. Y en eso a grandes rasgos, eso es lo que es el gobierno constitucional. Es un gobierno legítimo, sin ambiciones políticas de ninguna clase. Todos los que pertenecemos aquí somos profesionales, todos, y lo que queremos es una democracia para Cuba, una libertad para el pueblo, una prosperidad económica para el pueblo cubano, que ha sufrido mucho durante tantos años. No hay ambiciones políticas, no hay ambiciones de ninguna otra índole. Existen grupos, para su conocimiento, Tracy, existen grupos y organizaciones que desgraciadamente no quieren aceptar el gobierno constitucional porque tienen ambiciones políticas. Y el gobierno de transición constitucional no es un adversario político de nadie, porque nosotros no
tenemos ambiciones políticas. Es más, la propia Constitución no le permite al presidente interino a ser candidato en las primeras elecciones, porque la Constitución no le permite. Entonces el gobierno entero, en pleno, cuando se produzcan las elecciones, renuncia y le pasa las riendas del gobierno al primer gobierno electo por el pueblo cubano. No hay ambiciones de nada en particular, no vamos a interferir con las ambiciones políticas de las organizaciones o de los partidos políticos que se conformen. Al contrario, la Constitución los va a proteger para que ese periodo se haga lo más normal posible dentro del amparo de la ley, ¿no? Como se hace aquí en los Estados Unidos, que hayan elecciones pluripartidistas, que todo el mundo pueda correr para posiciones del gobierno, no solamente nacional, o sea, como se llama aquí, federal, gobiernos de las provincias y gobiernos municipales. Todo va a estar en esas elecciones generales y de esa manera Cuba va a comenzar el periodo de una nueva república libre y soberana. Ese es el objetivo a grandes rasgos. Así que si tiene alguna pregunta de lo que le expliqué, me lo puede preguntar. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál es su visión en cuanto a qué pasos hay que tomar para sacar del poder el gobierno socialista? Bueno, la visión que yo tengo, yo diría, por ejemplo, ahora que han surgido los levantamientos en las calles de Cuba, de la juventud cubana, es un levantamiento popular que eso va a convencer a los grupos militares que ya están descontentos hace tiempo ya de la dictadura y que quieren un cambio, pero que no saben cómo hacerlo. Pero cuando ellos ven ahora que poco a poco el pueblo va a ir retomando las calles, vamos a llamarle así, poco a poco, pues ellos van a apoyar al pueblo. Y entonces eso va a ser la fórmula de sacar a esa gente del poder, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la cúpula de gobierno que compone el gobierno de la dictadura está compuesta por 300 personas aproximadamente, contando a Raúl Castro, Díaz Canel, los generales y coroneles que están alrededor de ellos, 300. Esos 300 son los que tienen secuestrados a 12 millones de cubanos. Entonces, es fácil para un grupo de militares poder desarticular a esas 300 personas y darle una alternativa, decir, bueno, se pueden ir a vivir en cualquiera de los países comunistas que existen en el mundo, o los vamos a sacar de alguna manera. ¿Entiendes? Esas son las dos alternativas. Yo pienso que ellos van a optar por irse porque muchos de ellos tienen cuentas en bancos extranjeros. Todo eso se sabe, de que la cúpula tiene negocios y dinero en bancos extranjeros, y si ellos son inteligentes se van a querer ir antes de que lo saquen de otra manera, ¿no? Y entonces ahí es donde el gobierno de transición tomaría las riendas del país para una transición no permanente. ¿Y ustedes han tenido contacto con el gobierno norteamericano para ver si les dé algún apoyo? Bueno, en el pasado se hizo, precisamente cuando el doctor Morel asumió la presidencia constitucional. Se hizo contacto cuando aquello estaba en la presidencia, creo que, yo no sé si fue el presidente Kennedy o el que asumió la presidencia cuando él fue asesinado, que era de Texas. No recuerdo exactamente, pero que cuando ellos supieron de que el gobierno constitucional se había constituido, como ellos tenían relaciones diplomáticas de una forma informal, pero con el régimen castrista, le prohibieron al doctor Morel de que pudiera funcionar como un gobierno acá en territorio nacional. Eso fue una carta que le envió el Departamento de Estado al presidente Morel Romero. Pero le dijeron, bueno, ustedes no pueden funcionar como gobierno, pero
pueden funcionar como una organización para restaurar la democracia en Cuba, como otra organización más, ¿no? Entonces, funcionó de esa manera por un periodo corto. Hasta, bueno, no tan corto, diría yo, porque Morel falleció, después tuvo el doctor Benedí y después tuvo el doctor Nodal Tarafa. El doctor Nodal Tarafa, cuando asumió la presidencia, recordando el hecho de la carta que le habían enviado al doctor Morel, él dijo, bueno, el doctor Morel aceptó lo que el Departamento de Estado le dijo y nosotros somos respetuosos de la ley aquí en los Estados Unidos, pero también tenemos derechos que nos otorga el derecho internacional de que si nuestro país fue usurpado por una dictadura y existe un mecanismo legal y legítimo basado en nuestra Constitución, nosotros podemos probar en las Cortes de los Estados Unidos que nos permitan funcionar como un gobierno. Y eso el doctor Nodal Tarafa lo iba a llevar a cabo. Es más, que él mandó por escrito cartas, creo que al Departamento de Estado, diciéndole que él había asumido la presidencia constitucional interina de la República de Cuba y que desde ahora en adelante funcionaríamos como un gobierno. Nadie nos molestó, nadie del Departamento de Estado, nadie dijo nada. Así que desde entonces funcionábamos como tal, ¿no? Porque no queremos, nosotros somos respetuosos de la ley, especialmente la gran mayoría de nosotros somos ciudadanos norteamericanos también, y este es nuestro país también, y respetamos la ley, ¿no? Entonces lo que queremos es, sí, llevar a cabo los planes de liberar a Cuba, restablecer la democracia, establecer, como dije antes, unas buenas relaciones diplomáticas y comerciales con los Estados Unidos para la prosperidad del pueblo cubano. Y para los Estados Unidos les convendría porque entonces había estabilidad en toda la zona, ¿no? Que Castro, desde que está en el poder, ha desestabilizado muchos países de Hispanoamérica. Usted lo sabe perfectamente lo que ellos han hecho. Mire lo que está pasando en Venezuela, Nicaragua y en otros países más, ¿no? Entonces, sacando a la dictadura de castrista del poder es beneficioso también para los Estados Unidos, porque todos esos países que cayeron bajo el sistema ese, sí, y la dictadura castrista deja de existir, pues todos esos países van a renunciar al sistema comunista y se van a restablecer el sistema democrático nuevamente en los países hispanoamericanos, ¿verdad? Eso sería muy bueno para todos. Y usted mencionó Venezuela. ¿Hay alguna comparación que ustedes tienen, por ejemplo, el caso de Juan Guaidó con su caso? Sí, le voy a decir que precisamente cuando surge el asunto de Venezuela, ellos tuvieron la suerte de que celebraron unas elecciones y ganaron. La Asamblea Nacional en Venezuela es el equivalente al Congreso en Venezuela. Se celebraron unas elecciones y parece que la dictadura de Chávez, o yo no sé si Maduro estaba en el poder, yo creo que era Maduro, calcularon mal y perdieron las elecciones. Entonces se conformó la Asamblea Nacional, que es el Congreso de Venezuela. Entonces ellos lo que hicieron fue, cuando ya se establecieron en la Asamblea Nacional, crearon el Poder Judicial independiente del que tenía Maduro. Ellos nombraron magistrados, hicieron un Poder Judicial independiente democrático. Entonces nosotros, con la experiencia que teníamos del gobierno constitucional cubano, asesoramos a Juan Guaidó para decir, bueno, ya ustedes tienen el poder legislativo y tienen el poder judicial que ustedes mismos nombraron, pero le falta el poder ejecutivo. Entonces, vamos a examinar la constitución de ustedes, que tiene que tener un mecanismo de sucesión. Y así lo hicieron. Yo me adelanté y leí la constitución de Venezuela y yo le dije en el artículo 233, ustedes tienen el mecanismo para que la Asamblea Nacional proclame a un presidente democrático. Y ustedes van a poder tener de esa manera los tres poderes.
Ellos lo hicieron así, así surgió el gobierno de Guaidó. Así. Es interesante en el caso de Venezuela, con todo el apoyo de tantos países que ha tenido Juan Guaidó y no ha podido sacar a Madrazo. No, para mí que él no tiene la experiencia política que necesita para poder haber podido maniobrar la situación y haber sacado a ese señor de ahí. Porque yo pienso que una de las cosas que tenía que haber hecho él es haber nombrado un ministro de defensa para reagrupar todos los militares de carrera venezolanos que estaban en el exilio y crear un ejército. Y entonces que ese ejército hubiera sido aprobado por la OEA, ¿entiendes? Incluyendo los Estados Unidos. Y de esa manera hubiera recibido el apoyo. Ese ejército hubiera recibido el apoyo de todos los países democráticos del hemisferio y hubieran podido sacar a esa gente del poder. ¿No cree que sería necesario tener militares fuera de Cuba para poder ayudar para sacarlos de adentro? Eso ayudaría mucho. Lo que pasa es que no tenemos lo mismo, lo que tiene Venezuela no lo tenemos nosotros, desgraciadamente, porque han pasado 62 años de Cuba. Venezuela nada más que son 20 años y nosotros 62. Nosotros no tenemos esa cantidad de militares que sí han habido deserciones de algunos militares cubanos que están en el exilio, pero son muy pocos. Y además, no nos permite las leyes norteamericanas establecer como diría yo, algo militar acá, porque sería en contra de las leyes norteamericanas, ¿no? Territorio de aquí. Funcionar cívicamente como gobierno, aunque el Departamento de Estado en su momento dijo que no podíamos hacerlo, pero ellos se han dado quizás, el Departamento de Estado se ha dado cuenta que nosotros no representamos un problema digamos, políticos para ellos en ninguna forma. Funcionamos como un organismo nada más, pero no tenemos el brazo militar. No existe. Y yo he conocido y he entrevistado a varios de los disidentes en Cuba. Son valientes de verdad, lo que ellos enfrentan, mucha presión, cárcel, cantidad de problemas. ¿No cree que ellos podrían hacer ese trabajo de cambiar el gobierno desde adentro? Bueno, la disidencia interna, sí, ellos serían parte de ese cambio, por supuesto. Y nosotros tenemos contacto, o sea, el gobierno con algunos de esos grupos. Lo único que desgraciadamente existen otros grupos que quieren establecer un gobierno fuera del marco constitucional y ya eso sería una violación más a la propia constitución cubana de 1940. Entonces hay que convencerlo de que esa no es la vía. La vía es buscar la unión, sacar del poder a la dictadura y establecer el Estado de Derecho dentro de la Constitución democrática. Y en eso estamos, pero también tenemos contacto, como ya le dije antes, de grupos militares que sí están dispuestos a hacer algo para sacar del poder a esos señores, ¿no? Están buscando, para mí que están buscando o están esperando estos levantamientos populares en las calles para en un momento dado apoyar al pueblo, esos militares. Entonces ahí van a sacar a la cúpula esa de 300 personas, lo van a sacar del poder. ¿Y cuál es su opinión sobre la forma en que el gobierno socialista ha manejado la economía y también asuntos de salud pública, COVID, allá? Un desastre total. Un desastre total, porque y se ve también lo que ha sucedido, por ejemplo, en la misma Venezuela, lo que ha sucedido en Nicaragua. El sistema económico socialista no funciona. Es un sistema completamente erróneo. Sin embargo, en el sistema democrático, donde existe la libre empresa, que es la base del capitalismo, por decir así, siempre ha funcionado de una manera correcta. Entonces, ese es el problema que ha habido en Cuba. Y también ellos
los de la cúpula no les importa que el pueblo pase hambre, que pase necesidades, mientras que ellos viven como reyes, ¿no? Y eso ha sido un engaño al pueblo cubano, porque siempre ellos han proyectado, los comunistas siempre proyectan que el socialismo es para el proletariado, para el trabajador, para la gente pobre. Todo eso se sabe que eso es una falacia, que eso es mentira, que eso no es así. ¿Tiene alguna recomendación o preferencia en cuanto a la política de Estados Unidos hacia Cuba? ¿Cree que está en el camino correcto o debe hacer otra cosa? No, están en el camino incorrecto, porque la administración Biden, lo que hacen ellos es tratar de buscar un entendimiento con el régimen. Pero el buscar un entendimiento con el régimen no es algo que ayuda al pueblo. En Cuba las cosas están divididas en dos partes, el pueblo y el régimen. Si el gobierno de Estados Unidos busca un entendimiento con el régimen, el que se va a beneficiar es el régimen, la cúpula. Pero el pueblo cubano sigue pasando hambre, necesidades, toda clase de carencias y sin libertades ninguna. Entonces esa no es la política correcta. La política correcta sería apoyar a la disidencia en Cuba. O sea, los Estados Unidos deberían apoyar a la disidencia en Cuba y no tener relaciones con este régimen que en realidad no representa nada positivo para la democracia en el hemisferio, ni también le brinda nada que sea positivo a los Estados Unidos, porque ellos los comunistas son enemigos del sistema democrático, ¿verdad? Entonces lo que los cubanos democráticos queremos es un restablecimiento de la democracia en Cuba para volver a ser una república normal como era antes y tener relaciones diplomáticas y comerciales con los Estados Unidos que nos beneficia a ambos países, aunque Cuba es un país pequeño, pero Estados Unidos para ello era beneficioso comprarle el azúcar a Cuba, aunque se la pagaba un poquito más cara, pero como el costo de transporte de Cuba a Estados Unidos es menor, que en vez de comprárselo a otros países que le costaba el flete de los barcos más caro, pues se lo compraba a Cuba. Entonces al revés, Cuba le compraba todos los productos norteamericanos que se fabricaban aquí, los carros, como le dije antes, los electrodomésticos, y había un intercambio comercial muy beneficioso para ambos países. Ese es el objetivo. Pero la política, volviendo a su pregunta, es errónea, la que existe hoy en día del gobierno de Biden con la tiranía castrista. ¿Pero las sanciones económicas deben seguir? Las sanciones deben continuar debido a que ellos lo que hicieron fue robarle las propiedades a las empresas norteamericanas que tenían sus negocios allí, y no sería justo que las sanciones no continuaran, puesto que ese régimen lo que hizo de expropiar todas esas propiedades de los Estados Unidos y de otros países también, le quitó por ejemplo, los españoles también le quitó propiedades que existían allí, empresas, ¿no? Sería muy injusto que se le levantaran las sanciones a cambio de qué, porque el régimen no va a cambiar su sistema político. Ellos lo han dicho muchas veces y lo van a continuar igual. Entonces, si le levantamos las sanciones económicas, ¿a cambio de qué? Había que preguntarle al régimen. ¿Qué me vas a dar tú si yo te levanto las sanciones? ¿Le vas a dar libertades al pueblo cubano? ¿Le vas a dar la oportunidad de que ellos puedan elegir a través de elecciones libres y democráticas? Ellos no lo van a hacer. Y finalmente, ¿tiene alguna idea cuándo podría llevar a cabo estos planes? De restablecer el sistema democrático a través bueno, no tenemos una fecha exacta, pero estamos trabajando en eso, estamos trabajando con gente dentro de Cuba, tenemos conexiones muy importantes con grupos que sí están de acuerdo en el gobierno de transición constitucional. Tenemos contacto con esos militares, como ya le dije, que ellos están listos esperando el momento adecuado para tomar el paso. Y quisiéramos tener, como usted bien preguntó,
una pregunta muy importante y muy inteligente, que si el gobierno de Estados Unidos nos apoyaría. Eso sería el paso final que necesitaríamos, porque si recibimos el apoyo de los Estados Unidos, lo vamos a recibir de todos los países democráticos, especialmente de Hispanoamérica. Eso sería lo mejor que podía pasar. Y acuérdese lo que le dije, yo creo que en los mejores intereses de los Estados Unidos. Yo soy parte del pueblo norteamericano, yo soy ciudadano norteamericano. Y lo que yo diga yo lo siento también como parte mía. Sería en el mejor interés de los Estados Unidos que nos ayudaran a recobrar la democracia, nos apoyaran. No estamos pidiendo intervención militar de Estados Unidos, estamos pidiendo apoyo, reconocimiento al gobierno legal y legítimo que emana de nuestra Constitución de la República de Cuba, para restablecer la democracia en Cuba. Yo creo que eso es lo que los Estados Unidos quisieran, ¿verdad? Yo pienso que sí. Yo como ciudadano americano pienso de esa manera. Entonces, yo creo que sería en el mejor interés de que ellos reconocieran de que este gobierno que nosotros hemos proclamado, basado en nuestra ley constitucional cubana, sea apoyado, por lo menos reconocido y apoyado. Es lo único que pedimos. No quisiéramos derramamiento de sangre, no quisiéramos que hubiera ningún problema que le ocasionáramos a los Estados Unidos. Todo lo contrario, queremos hacerlo todo ordenadamente, poder restablecer la democracia en Cuba sin que haya repercusiones, que no haya un éxodo masivo, que los Estados Unidos temen y con razón de que temen a eso, porque eso crea un problema grave en la economía local, especialmente el estado de la Florida, que es el más cerca de Cuba. Entonces, nosotros, el gobierno constitucional no quiere que pase eso y vamos a trabajar para que eso nunca pase. Yo le agradezco mucho su tiempo y su interés en saber directamente de nosotros en qué consiste lo que queremos hacer, y yo creo que sería muy beneficioso para Estados Unidos, para Cuba, para el pueblo cubano, porque el régimen no es en sí el pueblo cubano. Ellos no representan al pueblo cubano, ellos representan al comunismo, y el comunismo es enemigo del sistema democrático, y en eso tenemos que trabajar, ¿verdad?